Bienvenidos a todas y todos. Como todas las semanas estamos en un nuevo webinar, seminario, debate de Al Centro. Yo soy Sebastián Trujillo, director de Economía Internacional y Asuntos OSD de Al Centro. Hoy vamos a tratar un tema neurálgico que es tal vez la tragedia social y humana más importante de la actual coyuntura del COVID, y este es el desempleo. Quiero antes de comenzar a introducir a nuestros panelistas, explicar brevemente qué es Al Centro. Al Centro es una incubadora de ideas y liderazgos dirigida por David Luna, que busca generar espacios de diálogo con base en la evidencia para tratar los debates más relevantes para el país. Entonces, ahora quiero comenzar ya introduciendo a nuestros panelistas. Quiero comenzar con Cristina Fernández. Muchas gracias, Cristina, por haber aceptado esta invitación. Cristina actualmente es investigadora de Desarrollo, es economista de la Universidad de los Andes con un máster en la misma universidad y otro en la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como economista en el IFC, en el BID, en la CAF, trabajando y haciendo, diseñando estrategia macroeconómica para varios países. Y realizó varios trabajos de investigación en los temas de política monetaria y cambiaria, comercio y servicios financieros. También ha trabajado como en el Banco de la República como asesora del gerente. Posteriormente, tenemos a María del Pilar López. Muchas gracias, María del Pilar, por haber aceptado nuestra invitación. María del Pilar es economista e historiadora de los Andes, máster en Economía e Historia de esta misma universidad, máster en Economía en London School of Economics y PhD en Desarrollo Económico también del London School of Economics. Ahora es profesora de Economía de los Andes, investigadora del CEDE y del CECED y fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos de London School of Economics. Y nuestro tercer invitado, a quien también le agradezco por estar aquí con nosotros el día de hoy, es Jorge Humberto Otero, abogado, expresidente de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, fue director del Banco Mundial, director ejecutivo del Banco Mundial, ministro de Comercio, presidente de Asobancaria, de Asofondos, presidente del Banco Cafetero y secretario jurídico de la Presidencia de la República. Ya para entrar en materia en el debate, quiero primero plantear un orden del mismo. Quisiera que comenzáramos con una explicación de la magnitud del problema de desempleo, lo que está sucediendo hoy en el país a raíz de la crisis económica causada por el virus. Posteriormente, entrar a discutir las medidas, que ha tomado el gobierno, las medidas de política para combatir el aumento en el desempleo, y dos, las alternativas de política que están en la mesa de discusión, pero que aún no han sido tomadas ni por este gobierno ni por los anteriores. El tercer elemento, y es un tema apasionante que está últimamente en el ambiente del debate público colombiano, tiene que ver con la economía política de las reformas aplazadas en Colombia, es decir, con el tras bambalinas de las reformas económicas, es decir, por qué no se han tomado, por qué Colombia es tan tímido a la hora de reformar. Y sobre esto quería traer a colación un artículo que escribió hoy Roberto Junguito para Fedesarrollo, explicando, y se remonta hasta comienzos del siglo 1900, la década de los 20, habla de todas las reformas desde que se creó el Banco de la República. Y el sabor que le deja a uno el artículo es: en Colombia somos muy buenos para crear misiones y para todo creamos una misión, pero somos muy flojos o muy tímidos o muy aguas tibias para reformar. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera comenzar, como dijimos ahora, con el diagnóstico. Entonces, le pediría a Cristina, que es una de las personas que más ha hecho seguimiento y análisis al tema del desempleo en Colombia y en particular en este momento, que nos diera un poco de análisis de lo que está sucediendo. Esta semana salió en las estadísticas de la OECD que Colombia es el país con mayor desempleo de todos los países miembros de la organización, por encima de España y Grecia, que son países con problemas serios de desempleo. Ahora en mayo el desempleo en Colombia fue 21%, 10 puntos por encima del mayo del año pasado. 5 millones de personas han perdido el empleo, etcétera. Entonces, yo le pediría a Cristina que nos ayude a hacer un diagnóstico: cuáles son los sectores más afectados, cuáles son las personas más afectadas, qué sucede con estos nuevos inactivos, que son personas que perdieron el empleo
pero que no aparecen registrados en las cifras. Y por último, si nos puedes decir, aunque no es difícil hacer cábalas, pero ya tocamos fondo, Cristina, en materia de desempleo. Entonces, adelante, Cristina, por favor, y nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la invitación a la participación en este foro y un saludo a todos los que nos están oyendo en este seminario. Sí, en efecto, tenemos uno de los puntos más álgidos en tema de empleo en este momento. La tasa, como tú dices, de desempleo llegó al 21.5%, se han perdido 5 millones de empleos. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado con esta tasa, porque está escondiendo muchas verdades. A mí en general no me gusta tener el desempleo como meta o como medida porque es un poco estrecho. En realidad muchas veces las personas informales también son desempleadas en últimas, o las personas inactivas también son desempleadas, entonces no es una métrica muy adecuada. ¿Y qué puede estar pasando? Lo primero es lo que tú decías del el problema de los inactivos. Hay como unos, las últimas métricas eran un 3.2 nuevas personas que entraron a la inactividad. Y estas personas, digamos, no, significa que no tienen trabajo y no lo están buscando. ¿Y por qué no tienen trabajo, no lo están buscando? Bueno, seguramente porque es muy difícil buscar trabajo. Otra razón es que también a los padres de familia les cayó encima la educación de sus hijos. Entonces, por ejemplo, puede haber muchas mujeres o muchos padres que dicen, bueno, yo busco trabajo cuando los niños se reenganchen en el colegio porque ahora es muy difícil. Entonces, pues digamos, es posible que en cualquier momento, cuando los colegios abran o cuando empiezan a verse luces de que hay trabajo, se pega un brinco la tasa de desempleo. Bueno, también hay que tener en cuenta las limitaciones del DANE. El DANE recortó su encuesta y entonces pues eso también puede tener algunos efectos sobre las mediciones. Sobre los sectores más afectados. Bueno, una cosa que nos tomó por sorpresa a todos es que los asalariados perdieron el trabajo primero que los independientes. Yo tenía la idea que éramos un país que protegía al trabajo y que por eso pues era muy difícil despedir a la gente, pero aquí algo pasó que todavía estamos tratando de entender y los asalariados perdieron más rápidamente y con mayor fuerza el trabajo que los independientes. Puede ser también que el mercado independiente es más flexible en términos de horas y de salarios. Con respecto a los sectores más afectados, a mí me impresiona que cayeron todos los sectores. El sector de médicos y enfermeros cayó 15%, el de carteros y mensajeros 15%. Esos eran sectores que yo pensé que no iban a caer y todos cayeron por igual. Entonces, digamos, esto es preocupante. Sin embargo, hay unos que cayeron más y obviamente son los sectores que no están cobijados o digamos que no están exceptuados de las medidas de aislamiento y los sectores que no se pueden realizar de manera remota. Y efectivamente, digamos, eso se cumplió. En grupos poblacionales, el más afectado de lejos son los jóvenes. 10 de los 16 puntos, digamos, en que cayó el empleo en los meses de marzo y abril, se deben a los jóvenes. Y esto es muy grave porque esto crea un efecto cicatriz en los jóvenes, porque si a uno le va mal apenas sale al mercado laboral, esto lo marca de por vida, con lo cual toca hacer un esfuerzo para que estos jóvenes sigan estudiando y se preparen aún más. Yo creo que esa es como la principal recomendación de política. Cristina, una pregunta. En el agregado, cuántas personas, según el DANE, están hoy catalogadas como desempleadas? ¿Y cuántas personas digamos, cuántas personas son inactivas de estas que usted explicaba ahorita, que perdieron su empleo, pero que no están buscando empleo por otras razones? Los datos han cambiado tanto que ya te digo, porque es que, mejor dicho, no es lo que uno toda la vida tenía en la cabeza. Ahora hay casi 4 millones de desempleados, toda la vida eran 3 y ahora hay 4. Inactivos hay casi 18 y toda la vida había 14. Y ocupados eran 22 y pasamos a 19. Ok. Un titular de lo que dice Cristina me impresiona mucho, que los enfermeros, médicos y enfermeros
que haya desempleo en este rubro, cuando todas las estadísticas dicen que en Colombia, en Latinoamérica, pero en Colombia hay mucha escasez de enfermeros y sobre todo para manejar todos los equipos. Entonces, me causa muchísima curiosidad eso. A mí me lo causó. Y lo otro que menciona Cristina es que los asalariados perdieron más rápido el empleo que los independientes, cuando uno en la mente tiene que el problema es la rigidez laboral que cobija a esos asalariados. Entonces, creo que son dos titulares muy, muy importantes para tener en cuenta. Quisiera ahorita, frente a lo que menciona Cristina de la tragedia y la caída en el desempleo, pasar a María del Pilar y preguntarle sobre las medidas que ha tomado el gobierno. La medida más fundamental que ha venido tomando el gobierno en materia exclusivamente del desempleo tiene que ver con el subsidio a la nómina, es decir, que el gobierno pone unos recursos y le da básicamente a las empresas, le subsidia la nómina siempre y cuando las empresas no despidan a sus trabajadores. Desde muchos sectores esta medida ha sido muy reconocida, pero hay otros sectores que dicen que la medida debería ser mucho más agresiva. Entonces, las preguntas serían dos. ¿Qué tan efectiva considera usted, Pilar, que ha sido esta medida del gobierno? ¿Y cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno para meterle un choque contracíclico más fuerte, para imprimirle más recursos a ese subsidio a la nómina, como lo han hecho otros países europeos o Estados Unidos, que, digamos, se han volado todos sus topes de déficit fiscal y de deuda, y ellos no tienen las restricciones fiscales que nosotros tenemos? Pero ¿cuál es esa línea gris que tiene que navegar el gobierno y cómo lo haría? Bueno, Sebastián, primero, muchísimas gracias por la invitación, a ti, al centro, y un placer estar acá compartiendo panel con Cristina y con Jorge Humberto. Bueno, digamos, yo acá con respecto a esto de los subsidios a la nómina, digamos, mi impresión o la manera como yo percibo esto es que el gobierno respondió a esta crisis tímidamente, pero no solamente ha respondido tímidamente, sino que respondió muy tarde, con unos recursos. Esos subsidios a la nómina son 350,000 pesos por empleado. Uno puede pensar empresas que llevan un mes o 2 meses recibiendo 0 ingresos. Este tipo de subsidios claramente pues no va a ser suficiente. Entonces, no van a ser suficientes, primero. Segundo, el segundo mensaje es que el gobierno también se demoró un poco en implementar y en empujar esta medida, o sea, arrancó un poco tarde. Y lo tercero, que también sabemos, es que la medida aparentemente no es de tan fácil acceso, como que las empresas han tenido bastantes problemas accediendo a estos recursos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, la situación en este momento es una situación excepcional. Y para ponerlos un poco en contexto, cuando uno compara, digamos, desde que tenemos información de datos de PIB desde 1905, que es más o menos donde hay unos datos medianamente creíbles sobre esto, hemos tenido 2 crisis. Una crisis después del 29, la crisis de la Gran Depresión, el 30-31, y la crisis de fin de siglo. En la primera crisis el PIB se contrajo alrededor del 2%, en la crisis de fin de siglo el PIB se contrajo alrededor de 4.3. Ahorita los pronósticos están hablando de una contracción, puede ser que, digamos, sea solamente como una V, como unas personas están sugiriendo, pero es una contracción de casi, vamos, lo que el fondo pronostica más o menos 7%. Entonces, la situación es crítica y por eso el gobierno necesita tomar medidas excepcionales. En las 2 primeras crisis, la primera, en la Gran Depresión, pues digamos, no había realmente políticas con respecto al trabajo, nunca se han implementado reformas laborales, no existía, por ejemplo, la idea de un salario mínimo, absolutamente nada de eso. Lo que sí se observa es que los salarios nominales eran bastante rígidos en aquel momento, hay una deflación y probablemente los que lograron mantener su trabajo, el salario real, el poder adquisitivo les aumentó levemente durante esos años, pero eso implicaba también, de la misma rigidez de los salarios nominales, que el desempleo probablemente fue muy alto en esos años. En la crisis de final de siglo, el desempleo se trepó del 12% al 18-19%. Y pues digamos, lo que se viene ahorita y lo que estamos viendo en los indicadores es que vamos para un poquitico más allá del 18-19% de desempleo.
Las dos respuestas en las dos primeras crisis del siglo XX no fueron respuestas contracíclicas, fueron respuestas procíclicas. O sea, el gasto social se redujo, obviamente el recaudo también, pero el gasto del gobierno como respuesta a estas crisis, que además fueron un poquito más anticipadas de lo que va a ser esta crisis que nos agarró a todos por sorpresa, digamos, fue una contracción del gasto. Ahora, lo que creo que es esencial es que el gobierno en este momento de circunstancias excepcionales, el gasto debe aumentar. Uno entiende que el gobierno sea un poco tímido en el sentido de que existe una realidad financiera, que el gobierno hace que el gobierno sea cuidadoso, digamos, hay un tema, una pérdida de grave inversión importante, que tenemos miedo que, digamos, a lo que nos comprometimos a pagar, esa deuda que nos comprometimos a pagar no se vaya a pagar. Pero igual, si no es, digamos, hay el FOME, por ejemplo, estos fondos, aparentemente lo que se ha dicho recientemente es que no se han gastado, o sea, no se han gastado de la manera como se deberían estar gastando en este momento y que se está demorando mucho la ejecución de ese gasto. Lo que también se ha mostrado es que el aumento el aumento adicional de gasto ha sido muy, muy pequeño comparado con otros países. Entonces, claro, el gobierno no puede demorarse más. Estos subsidios a la nómina no van a ser suficientes. La destrucción de empleo puede ser inminente y destruirlo, digamos, es relativamente fácil, pero luego construir sobre eso va a ser complicado. Y obviamente el aumento del gasto tiene que ir acompañado de un aumento de recaudo, que vamos a ver qué es lo que va a pasar, que tiene que el gobierno empezar, y ya también se está discutiendo un tema de reformas tributarias donde se tiene que hacer como unos cambios, probablemente a exenciones, o lo que uno sugeriría sería como a exenciones y a una cantidad de beneficios tributarios. Pero básicamente, digamos, mi mensaje es que por ahora el gobierno ha sido tibio en la respuesta a la crisis, por este miedo a enfrentarse a esa realidad financiera que puede ser crítica. Y aún así, yo siento que, o lo que percibo, digamos, es que el margen de maniobra todavía puede ser más amplio de lo que está gastando. Existen estos fondos, existe acceso a deuda que, digamos, no se está utilizando, y que entre más se demore puede ser peor. Muchas gracias, María del Pilar. El titular es, sí, según veo, pues si bien hemos sido contracíclicos frente a las crisis del siglo pasado, aún estamos siendo muy tímidos y hay todavía recursos de donde echar mano para enfrentar la crisis. Y ahí es donde quisiera yo conectar con la pregunta que le haré a nuestro siguiente panelista, Jorge Humberto, porque Jorge Humberto Botero había hecho una propuesta con Eduardo Lora hace un par de semanas, unos meses, una medida innovadora también relacionada con este subsidio a la nómina, y estaba relacionada a su vez, o estaba sustentada en una suerte de financiación del Banco de la República. Entonces estaba directamente atada. Entonces yo le quisiera pedir al doctor Botero que, no sin antes responder si también le parece, qué piensa de la respuesta de María del Pilar, si es tímida o tibia o no la respuesta del gobierno, que nos explicara también brevemente su propuesta y cómo podría ser implementada hoy, pues porque como todos también saben, el tema de echar mano de la financiación del Banco de la República es un tema que ha estado en el debate en los últimos meses, en general en el debate mundial económico en los últimos meses, y también es cierto que es la deuda más barata a la que podría acceder la sociedad colombiana o el gobierno colombiano. Entonces, doctor Botero, le pediría que nos explicara un poco su propuesta y también hiciera alusión a si está de acuerdo con lo que dice María del Pilar, si la respuesta del gobierno aún puede ser mucho más fuerte. Bueno, es muy grato interactuar con Cristina y con María del Pilar y contigo, Sebastián. Respecto a la timidez del gasto, porque hay provisión de financiamiento que no es gasto y que no puede sumarse, como parece que infortunadamente fue entendido que lo dijo el presidente. No es así. Una cosa es el gasto y otra cosa es el financiamiento extraordinario que ha recibido la economía a través del tema financiero. Pero la verdad es que hay cierta timidez cuando se mide el gasto directo asociado a la epidemia con relación al PIB en forma comparativa con otros países. Y más complicado resulta
cuando se miran las velocidades de ejecución, que son lentas, y eso tiene que ver con la alta informalidad del país, a lo que volveremos un poco más adelante. Fíjense en esto. Colombia usa instrumentos de llegar a los pobres por medios digitales bastante sofisticados. Los habían venido desarrollando desde tiempo atrás y a través del programa de ingresos solidarios dio un salto importante en el arsenal de mecanismos altamente complejos y eficientes desde el punto de vista técnico para llegarle a la gente. No obstante, no llega, o no llega con la celeridad que se requiere por problemas de informalidad. Confrontemos eso con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, usando el medio tradicional de hace 150 años, que es el post-service, a la gente le llegaron cheques físicos a su casa, con gran celeridad. ¿Por qué? Porque los grados de informalidad son mucho menores, porque existe un censo poblacional y el Estado sabe, como el nuestro tendrá que saber cabalmente dónde está cada quien. De modo que a la timidez, que en realidad es cierta comparado internacionalmente y descontados los apoyos de financiamiento, hay que añadir el problema de las dificultades de ejecución. Respecto de la pregunta que me haces, lo que hace ya varios meses, tantos que parece que hubiera sido en otro siglo, nos planteamos Eduardo Lora y yo es, uno, cómo llegar rápido con apoyos antes de que se pierdan los empleos. Porque después de que se han perdido, pues ya el instrumento tendría que ser otro. Y dos, cómo vencer las resistencias a un crecimiento del gasto vía deuda que el gobierno podría ver como excesivo. Y esto en el contexto de la gran presión que en esos momentos había de que hubiese financiamiento directo de emisión del Banco de la República. Entonces, lo que hicimos fue una fórmula que trataba de atender ambas cosas. Una propuesta de apoyo urgente a las nóminas que no fue acogida con suficiente celeridad y por ende muchos empleos se perdieron. Es lamentable que así haya ocurrido, no es culpa del gobierno, es la complejidad, la maraña de cosas que rodean estos programas, el temor a la Contraloría General de los funcionarios, la informalidad, etc. Y lo otro es cómo vincular al Banco de la República de una manera que no fuese un salto al vacío. Y es ahí donde se nos ocurrió una forma innovadora que ya hoy por hoy pues, está superada por los acontecimientos. Era un empréstito forzoso a cargo de todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, sobre la base del impuesto a cargo en la última anualidad fiscal. Ese impuesto de largo plazo para desembolsarlo los deudores forzosos y de igualmente largo plazo para que el fisco reembolsara esos créditos, servían para ir al Banco de la República a pedir un descuento sobre ese título colectivo. Pura ingeniería, ¿no? Pura ingeniería financiera, pero que tenía la virtud de ponerle techo a las intervenciones que se pretendía realizar del Banco de la República. Pasó una cosa muy curiosa que la voy a contar porque es interesante. Pensamos un montón en la fórmula. Cuando finalmente la descubrimos, nos pareció que eso nos iba a dar mínimo el premio Nobel. Pero luego, mire María del Pilar, lo que son las cosas de la historia, descubrimos que esa fórmula había sido empleada en el gobierno de Olaya Herrera para financiar la guerra con el Perú. Y en ese entonces el Banco Central era independiente del gobierno, pero era de carácter privado. O sea, el gobierno no podía, como no puede hoy, darle órdenes al Banco de la República, pero por distintas razones a las que no puede hoy en día. Y lo que hicieron fue maniobrar políticamente para forzar al banco
a que la emisión a través de mecanismos no explícitos, cosa que finalmente ocurrió. Entonces, esa propuesta nuestra no fue considerada, yo lo sé, no tuvo el efecto de servir para proteger los empleos. El gobierno hasta ahora no ha acudido a solicitarle al Banco de la República un crédito formal. No sabemos si en algún momento lo tenga que solicitar, pero si llegara a solicitarlo, este tipo de fórmula u otra parecida podría ayudar a que esa eventual acción no fuese vista como un salto al vacío, porque claro, cuando una vez se abre el ducto de la emisión sin contrapartida ninguna formal, distinta de la contrapartida genérica del desempeño económico y de las variables pertinentes, entre ellas la de la inflación, pues eso asusta. Yo entiendo que eso asusta. No sé, en eso estamos, pero dejo ahí porque la propuesta pues no sirvió para lo que se perseguía y todavía tiene esa dimensión de apoyo del Banco de la República si eventualmente fuera útil. Muchas gracias, doctor Botero. Cristina, quisiera que pudiera usted estaba en el Banco de la República y también es completamente sensible a los temas de desempleo, pues se dedica, digamos, a analizar los temas de la microdata de lo que está sucediendo con el desempleo. Entonces, tengo dos preguntas para ustedes. La primera, un comentario frente a la propuesta de Jorge Humberto y Eduardo Lora, que, como explica Jorge Humberto, pues es una arquitectura financiera para tratar de complacer la ortodoxia económica y no abrir un boquete que vaya a asustar a los ortodoxos y ortodoxas que están allá en el Banco de la República. Entonces, en primer lugar, le pediría que nos hiciera comentarios frente a la propuesta y si es momento para ser ortodoxos o no, que se resumiría en ello. Y después de esa respuesta, le pediría que hiciera un comentario frente a algo que usted ha debatido mucho últimamente y tiene que ver con el debate alrededor de flexibilidad laboral versus protección al empleo y que lo tratara de ejemplificar con un estudio que usted realizó hace poco sobre el tema de las plataformas tecnológicas que tiene un enorme impacto en la economía, que hoy están mostrando, digamos, todo ese derrame de beneficios sociales. Si no estoy mal, era 0.2 del PIB, 200.000 empleos. Entonces, que nos trate de ilustrar un poco cómo encontraría usted este balance entre flexibilidad laboral y protección. Pero antes de eso, le pido que me haga su titular, por favor, de la propuesta de Jorge Humberto. Bueno, pues rápidamente, a mí me suena, digamos, muy lógica la propuesta. Eduardo fue mi mentor y pues siempre he tenido mucho aprecio por Jorge Humberto y por las teorías que sacan y la verdad estoy totalmente de acuerdo. Estoy también de acuerdo que era muy importante actuar con celeridad. Hay otras cosas que no me gustan del decreto que salió de apoyo a los salarios, como, bueno, por ejemplo, no veo necesidad en que sea, digamos, apoyar con 300.000 pesos a una persona que gana 5 millones, no tiene sentido, es casi que una pérdida es ineficiente y además es inequitativo. Entonces yo hubiera restringido digamos, el monto de los salarios de las personas que le están protegiendo el empleo y tampoco me suena mucho que sea para mayores de 3 trabajadores, porque bueno, casi el grueso, digamos, de la creación de empleo está en las empresas un poco más pequeñas. Entonces, a mí casi que me sorprendió mucho eso y es algo que yo creo que también todavía se puede arreglar. De todas maneras, vamos a tener en cuenta que esto va para largo y que las empresas, hoy salió una encuesta de la ANDI, hay muchas empresas que ya no tienen más caja para seguir subsistiendo, entonces va a haber más demanda y el gobierno va a tener que, digamos, inicialmente se planteó que esto iba a ser por 3 meses, el gobierno va a tener que presupuestar esto por más tiempo y pues ahí yo creo que le van a hacer caso a los esquemas de financiación que propusieron Jorge Humberto y Eduardo. O sea, ¿usted cree que van a dejar la ortodoxia en los meses anteriores como un tema del pasado? Yo creo que poco a poco se ha ido dejando y yo creo que una gran ventaja es que, por ejemplo, las calificadoras de riesgo y eso, en estos momentos, pues, digamos, también tienen mayor laxitud, entonces también da
más espacio para la creatividad. Yo cualificaría distinto. No es romper con la ortodoxia, pero dentro de la ortodoxia ser audaces. Sí. Yo nunca me sentiría cómodo. Aquellos que dicen, uy, estamos en una emergencia y seamos creativos, olvidémonos del manual. No, pero es un comentario al menos. Sí. Dentro de la ortodoxia ser audaces. Sí, bueno, claro. Con respecto al otro tema, sí, yo creo que históricamente ha existido esa tensión entre flexibilidad y protección. A uno le gusta la flexibilidad porque crea empleos, porque amortigua la economía, porque responde también a las preferencias. Entonces, pues digamos, en ese sentido es positivo, pero también hay que tener en cuenta que mucha flexibilidad puede llevar, digamos, casi que a explotaciones del trabajador por parte de las firmas y también, pues digamos, a tener menos protección social, menos ahorro en un país que se está envejeciendo. Entonces hay que tener siempre en cuenta estas dos cosas. ¿Cómo funcionaba, digamos, la cosa en Colombia? Tenemos un sector asalariado con mucha protección. Claro que ahora ya tengo dudas porque la protección no sirvió tanto, pero bueno, es un sector asalariado con mucha protección y un sector independiente con poca protección, pero mucha flexibilidad. Y también el sector asalariado, o sea, el sector asalariado es rígido y con mucha protección. El sector independiente es flexible y con muy poca protección. Entonces, ¿y qué ha pasado? Que ahora, digamos, va a haber más demanda por flexibilidad, porque uno quiere crear empleo y porque los empresarios, digamos, están asustados y la única manera de crear empleo es si les dan más flexibilidad. Pero por otro lado, hay más demanda por protección porque los trabajadores, pues ya, digamos, tienen más preferencias por un esquema más de protección y la sociedad como un todo se dio cuenta también que es importante tener esos esquemas de protección. Entonces, ¿cómo solucionar esa tensión que va a ser tan grande? Yo creo que tener esos dos sectores separados ya no va a ser posible, el de asalariados y el de independientes. Y entonces yo creo que nos tenemos que mover a flexibilizar a los trabajadores asalariados y yo consideraría el trabajo por horas, yo consideraría, digamos, también como un modelo a seguir el de flexicurity de los países daneses, digamos, reformas encaminadas en esa dirección y también formalizar a los independientes. El 50% de los informales son independientes que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, si solucionamos ese problema, estamos solucionando la mitad de la informalidad. ¿Y qué pasa? Que ellos no tienen ninguna opción de cotización. Porque si cotizan, les toca cotizar por el salario mínimo, que es mucho más de lo que ganan. Entonces, ya es muy costoso ser formal y además, pues, digamos, les tocan unas condiciones inequitativas. Entonces, a mí el piso mínimo de cotización me parece una buena idea. Hacerlo obligatorio, tengo mis dudas, porque estamos en un momento que queremos crear empleo y les estamos casi que poniendo un impuesto al empleo en estos momentos. Entonces, sobre todo en estos momentos me parece muy inapropiado, pero me parece una solución. Las plataformas están justo en ese debate entre es una nueva manera de empleo que genera muchísimo empleo, pero ahora tiene poca protección, y poca protección, yo diría, con respecto a los asalariados. En los ejercicios que hemos hecho, con casi 5.000 encuestas, vemos que no, que son más formales que los independientes. Entonces, yo no diría que es un sector típicamente informal, sino que son independientes y es difícil ser formal si no es independiente. Entonces, hay que buscar qué solución darles. Las ideas que han salido últimamente, pues digamos, pues la de cobrar el piso mínimo de cotización, que ya discutí, y la otra es cobrarles unas contribuciones adicionales, que también me parecen muy inapropiadas en este momento, porque, o sea, tenemos casi que un problema de demanda, la gente no puede vender sus productos por comercio electrónico, hay como un cuello de botella ahí porque no funciona bien el comercio electrónico. Si algo, yo daría subsidios al comercio electrónico en este momento y no pondría impuestos a las plataformas. Es como algo que quería decir. Muchas gracias. Entonces, usted plantea que en este debate que deberíamos migrar un poco más hacia los modelos de los países nórdicos, hacia formalizar los independientes,
flexibilidad en términos de cotización por horas y las nuevas oportunidades o las nuevas realidades de la economía, tratar de adaptarlas, pero no de restringirlas a través de más gravámenes o el piso mínimo de cotización. Todas estas ideas que usted plantea en el ambiente político colombiano son claramente, como hemos visto, altamente impopulares. Y aquí es donde me quisiera meter como en algo que me apasiona, y es lo que mencionamos al principio de cómo hacer que estas cosas impopulares lleguen a buen término. Entonces, quisiera pasar la palabra a María del Pilar y quisiera preguntarle. Y quiero marcar mi pregunta en lo siguiente. Yo me acuerdo que en Francia había un libro muy famoso que se llamaba La Sociedad Bloqueada, que escribió Michel Crozier, que era como después de las marchas del 68, una sociedad que se había transformado completamente, pero el Estado era paquidérmico, burocrático y no había sido capaz de transformarse. Entonces, básicamente Francia, y desde ese momento hasta hoy, nadie ha sido capaz de hacer una reforma estructural en el tema pensional, el tema de pensiones, y este sociólogo francés trató de describir de esa manera a la sociedad francesa. Y en Colombia, como que uno se da cuenta que es perfectamente imposible también hacer alguna reforma estructural. Hay por ahí algunos gobiernos, algunos ministros que lo han hecho, pero no hay, digamos, como temas fundamentales. Entonces, quisiera preguntarle a María del Pilar, ¿cuándo nos bloqueamos desde una perspectiva histórica? ¿Cuál es el origen, digamos, de ese gradualismo en la agenda reformista colombiana? Ese gradualismo que ya hay observadores que dicen que hizo agua, sobre todo en estos momentos y en el tema del desempleo, y sobre todo si el gradualismo es culpa de los tecnócratas o de los políticos, de que las decisiones económicas las han tomado los tecnócratas, o que los tecnócratas no hemos sido capaces de convencer a los políticos de lo que creemos que se debe hacer. Entonces quisiera que comenzara usted con un diagnóstico de esa situación, por favor. Sí, Sebastián, es una pregunta súper interesante, difícil de responder, saber exactamente cuándo se bloqueó Colombia como sociedad. Yo me voy a hacer un pequeño paréntesis histórico acá y ser un poquito como negativa frente a esto. Yo siento que, digamos, desde que somos república hemos sido una sociedad muy excluyente y muy polarizada. La historia en el siglo XIX, digamos, es clarísima. El Estado no participaba en una economía, prácticamente el sector económico era casi inexistente, pero era digamos, los que tomaban la decisión y los que se veían afectados por estas decisiones eran una pequeña élite que estaba muy dividida, muy polarizada. Entonces, lo que uno observa en el siglo XIX es completamente lo opuesto al gradualismo. Apenas llegaba un gobierno liberal al poder, deshacía completamente, y no sé si las historias se les hace conocidas con cosas que están pasando recientemente, deshacía completamente lo que los gobiernos conservadores habían hecho antes. Entonces cambiaban todas las reglas de juego en educación, en comercio, en política. Luego llegaban los conservadores y deshacían completamente lo que los liberales habían hecho, nuevas constituciones, y éramos en general era una pequeña, digamos, élite política homogénea, pero muy excluyente del otro pedazo de élite. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, en el siglo XX la situación cambia un poco en dos aspectos. Lo primero es que el Estado empieza a tener una participación mucho más activa en la economía, y eso hace que estas dos élites, que en el siglo XIX eran cero gradualistas y tomaban decisiones drásticas, cambiaban completamente las reglas del juego para excluir y deshacer todo lo que habían hecho el gobierno opositor, empezaron a balancearse un poquito. Entonces, ahí es donde entran todas estas misiones que comenzamos con la misión Kemmerer a comienzos de los 20, 2 misiones que en realidad fueron bastante efectivos como para organizar un poquito las instituciones, pero esta idea de los tecnócratas y de las muchas misiones que nos han acompañado a lo largo del siglo XX hasta hoy en día, sirvieron como para balancear esa polarización política tan fuerte. Es como, bueno, nosotros no estamos tomando esas decisiones, dejemos que un tercer actor venga y nos dé como una visión un poquito más objetiva de cuáles son las mejores, digamos, las mejores políticas que se deben implementar. Entonces, las misiones, digamos, han hecho parte, digamos, sustancial de todo lo que ha sido la implementación de reformas a lo largo del siglo XX. Han ofrecido elementos muy importantes, pero acá, para contestar un poco tu segunda pregunta, varias de estas reformas han sugerido serias y fuertes reformas estructurales.
que son, digamos, estas misiones. Y estas misiones, digamos, conformadas netamente por lo que comúnmente se llaman como tecnócratas. Te pongo, por ejemplo, el ejemplo de una de la misión Kemmerer, justo después de esta crisis de la Gran Depresión. Una de las sugerencias es como, bueno, el gobierno tiene que organizar el sistema tributario, y al final lo que el gobierno terminó implementando fue una ley tributaria en el 31 donde se organizaba, por ejemplo, un impuesto a la renta. Pero en ese momento el principal activo económico era la tierra, y la tierra, digamos, no se tocó. O sea, el tema de impuestos el tema de catastro y de impuestos a la tierra, donde claramente se podía sacar una cantidad de recursos para aumentar el recaudo, no se tocó. Igualmente pasó con la misión Musgrave durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que sugirieron una actualización catastral, unas reformas estructurales en temas rurales, y al final, ¿qué pasó? Que eso claramente no pasó. Entonces, a pesar de que estas misiones que nos han acompañado, y digamos estos tecnócratas que están detrás, un poco que han servido para balancear esta polarización que nos ha caracterizado también siglo XIX y siglo XX, varias de estas misiones no han sugerido reformas estructurales, pero estas no se han podido llevar a la práctica de la misma manera, porque la polarización sigue latente y sigue alimentada por algo que implícitamente he mencionado, que son esos grupos de poder muy fuertes que están detrás. Claramente al gobierno le interesaba seguir la sugerencia, le podía interesar seguir la sugerencia de esta misión de hacer una actualización del catastro, digamos, de mejorar todo el tema del recaudo predial, pero hay grupos de poder muy fuertes que bloquean cualquier iniciativa de esto. Entonces, hay una cantidad de propuestas, pero que, por ejemplo, en casos recientes, digamos, pasan esas propuestas súper estructuradas, súper, digamos, fuertes, digamos que en términos son reformas fuertes, que apenas pasan por el Congreso, lo que quedan son pedacitos de reformas. Entonces, en la práctica hay poco, digamos, se traslada en poco con respecto a lo que se propone. Entonces, se necesita claramente un consenso. Por ejemplo, es inminente la necesidad de una reforma laboral, por ejemplo, la reforma pensional, pero debe haber un consenso detrás importante. Y yo creo que hay grupos de poder también que están ahí detrás, que muchas veces bloquean este tipo de reformas, porque tocan sus intereses, y ellos tienen una fuerte influencia en el gobierno, en los gobiernos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, los grupos de interés y la polarización en este último siglo no han permitido hacer toda el sobrediagnóstico que describía Eduardo Lora hace poco en una columna, que tenemos todo perfectamente diagnosticado, pero no somos capaces de hacer nada, y son los grupos de interés y la polarización. Entonces, creo que ilustra muy bien la respuesta. Quisiera seguir con Humberto y preguntarle justamente sobre eso. Humberto, porque usted conoce bien esos grupos de interés, esa política, cómo en efecto, mejor dicho, como se han preguntado algunos, ¿dónde está el establecimiento, no en términos peyorativos, pero dónde están esos acuerdos por lo fundamental para lograr sacar reformas estructurales adelante? La pensionaria y la laboral son dos fundamentales que están ahí, pero nadie en Colombia se atreve a hablar de cajas de compensación, de seguir bajando los costos a la nómina, nadie, digamos, que esté en el gobierno, en general, no en este, sino, digamos, en la historia. Entonces, ¿usted qué hace falta ahí, doctor Botero? Antes de contestarte, voy a repasar la historia que contó María del Pilar. No porque esté en desacuerdo, en realidad estoy de acuerdo, pero para darle algún enfoque complementario. En realidad, lo que la historia de Colombia muestra, como suele pasar en muchas sociedades, es que hay momentos de cambio relativamente gradual, paulatino, pausado, y hay momentos de ruptura. El siglo XIX, como ella lo resumió, es un siglo de rupturas. Porque ¿qué más rompedor o disruptivo que las guerras que vivimos en el siglo XIX y que la última de ellas se prolongó hasta el siglo XX? Pero tampoco es que seamos tan gradualistas. Hemos sido gradualistas en una cosa que a mí me parece valiosa, que el mundo nos reconoce, es la calidad de la política macroeconómica, que es un gran activo de Colombia. Pero en los siglos XX y en lo que llevamos
En el siglo XX hubo grandes momentos de ruptura. En el año 36, cuando llega a su primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, al margen de la posición que uno tenga sobre las reformas que propició, un gobierno sumamente confrontador, sumamente proclive a las reformas, inclusive forzándolas y derrotando al Partido Conservador, pagando todos los costos políticos correspondientes. En el año 57 presenta una ruptura muy curiosa, la ruptura del paradigma de que nos teníamos que aniquilar unos a otros para llegar a un consenso. El Frente Nacional fue un gran momento de ruptura de un esquema perverso que si no proceden Alberto Lleras y Laureano Gómez como procedieron, quién sabe en qué punto estaría el país hoy en día. Pero, hay un ejemplo que a mí... ¿Cómo dices, Manuel Pilar? No, pues, termino, por favor, que se me dan un poquito la palabra al final. Claro que sí. O sea, la conversación nos podemos extender mucho. En el año 86, y yo estoy muy orgulloso de eso porque participé en ese gobierno, es el gobierno del presidente Barco, ya el Frente Nacional nominalmente se había acabado, ¿no? Nominalmente, desde el punto de vista legal. Pero seguía operando de facto el gobierno de coalición entre los partidos liberal y conservador. Barco tomó una decisión disruptiva y pagó los costos. Los conservadores se van a hacer oposición y los más de la oposición. Barco pensaba que de esta manera iba a restablecer una sana competencia entre los dos partidos tradicionales. Ninguno entendió bien el juego y por eso acabaron deteriorándose ambos. Y en el gobierno de Gaviria, pues hubo también muchas iniciativas muy innovadoras que hoy nos parecen superadas. En fin, dejo ahí porque podría hablar de otros momentos interesantes como el gobierno de Carlos Lleras. Yo me interesé por la política cuando acompañé al candidato Lleras en el año 66 en su campaña electoral, en el que se hicieron muchas cosas que hoy son obsoletas, pero que fueron muy innovadoras. El punto es, para salir del pasado y volver al momento actual y tener una visión prospectiva, es si este puede ser un momento de ruptura o no. El gobierno no lo cree así, a juzgar por lo que uno lee en el marco fiscal de mediano plazo. En el marco fiscal de mediano plazo nos dice el gobierno, este año van a pasar todos los desastres posibles y ahí están los números, Cristina lo resumió ahora. Pero dijo después, en el año siguiente, en el 21, la economía va a crecer va a crecer 6.6%, es un número bien grande, así sea a partir de una base menguada como es este año que va a ser de depresión. Y eso va a pasar, mis queridos amigos, dice el gobierno, a pesar de que vamos a retirar todos estos apoyos extraordinarios que estamos dando. O sea, es como si estuviéramos en vacaciones colectivas dentro de una empresa muy grande que se llama Colombia. Se acaban esas vacaciones colectivas, volvemos todos bronceados por el sol, algunos hicieron ejercicio y se ven muy bien, otros se dejaron engordar. ¿Ah? O ganaron peso. O ganaron peso, sí. Pero todo no es sino volver a encender los computadores, tomar los pedidos, llamar a la planta para que produzcan y a los consumidores atenderlos como si nada hubiera pasado. No, pasó mucho. No es tan sencillo, no estamos en una pausa. Los empleos que se perdieron en alguna proporción se van a recuperar, pero no el primer día, en un proceso que tardará años. Las empresas que se quebradas quedarán, algunas se recapitalizarán, otras se quedarán hundidas y vendrán otros a tomar el papel o el espacio que ellas tenían. De modo que en la visión del gobierno no estamos en un momento disruptivo. Saldremos de esta pesadilla, muchachos, tranquilos. Pero cuando despertemos,
todo va a ser felicidad. Yo no creo eso. Yo creo que estamos en un momento disruptivo. Yo creo que vamos a enfrentar situaciones de protesta social muy complicadas y que este es el momento, como en la Gran Depresión en los Estados Unidos, como en los programas del New Deal, en el que hay que repensar el país. Y en consecuencia no es el momento del gradualismo, sino el momento de la innovación. Y en esos temas pues tendré algunas cosas que decir si tenemos tiempo, pero no me resisto más el deseo de oír a María del Pilar que me quiere complementar o quizás replicar. No, María del Pilar. no, solo era una pequeña, como yo digamos veo esos episodios que tú mencionas con un poquito más, soy un poquito más como cautelosa en el momento de percibir realmente como cambios estructurales. Yo, digamos, estoy de acuerdo, por ejemplo, que en ese primer gobierno de López Pumarejo, él intentó una cantidad de reformas, implementó unas muy exitosas, como la reforma educativa, por ejemplo, pero dos reformas que en principio pasaron y que en principio podían ser grandes portadoras de cambio, como por ejemplo la reforma política que amplió el sufragio universal a todos los hombres y la famosísima reforma agraria, se quedaron básicamente, o sea, fueron leyes que pasaron, pero nuevamente en la práctica no tuvieron, o sea, lo que se muestra es que el efecto en la práctica fue muchísimo menor o incluso contraproducente. Entonces, si bien, digamos, uno puede pensar en todas estas reformas como reformas que realmente fueron estructurales, de jure un poco de facto no lo fueron. Precisamente porque, digamos, cuando uno ve el borrador de esa reforma agraria a lo que al final se pasó, es muy diferente, es muy, muy distinto. Y con la historia del Frente Nacional, y puede ser, uno lo puede mirar como, claro, se pusieron de acuerdo, ya no podemos pelear porque llevan 100 años peleando, pero al mismo tiempo excluyeron oficialmente al resto, digamos, al resto de voces que no eran, digamos, de esos dos partidos. Ahora, lo que yo sí considero un cambio acá estructural, para mí, es un poco, por ejemplo, la Constitución del 91. Eso realmente, digamos, yo lo percibo como que sí reorganizó muchísimo el Estado, pero pues digamos, eso es como lo veo yo. María del Pilar, quisiera volver al punto final de la intervención de Jorge Humberto en el momento actual y si el gobierno ve esto como un punto de quiebre, un punto disruptivo en la historia de Colombia. Y ya para la última pregunta, porque nos quedan únicamente 5 minutos y quisiera empezar con Cristina, y la pregunta la quisiera aterrizar, basándonos en lo que dice Jorge Humberto sobre si el gobierno ve esto como un punto disruptivo. El 20 de julio, que es donde el presidente se supone que debería echarse su discurso con las grandes reformas que van a regir sus próximos 2 años de mandato, ese día el gobierno se va a dar la pela política y va a anunciar reformas estructurales en lo más grave que es lo laboral y lo pensional. Quiero comenzar con Cristina, después Jorge Humberto y finalizamos con Pilar. Muchas gracias. Bueno, saber qué va a hacer el gobierno yo creo que está difícil, pero yo creo que tiene que hacerlo. Es que si no lo hace, vamos a llegar a un equilibrio en el cual el afán es crear trabajos, entonces se van a crear esos trabajos, pero esos trabajos van a ser informales y vamos a llegar a un equilibrio con más informalidad y salir de ahí va a ser muy difícil. Entonces, ese es el momento para crear unas condiciones para que se dé un equilibrio, digamos, mejor al que teníamos antes. Ok, perfecto. Más formal. O sea, ¿hay optimismo en la visión de Cristina sobre el tema? No, pues sobre si lo van a hacer o no, pues no, la verdad no sé. Jorge Humberto, adelante sobre la actualidad y... Pues, muchos, voy a decirlo de manera caricatural, muchos al interior del gobierno, ojo, es una caricatura, le pueden estar diciendo al presidente, estamos listos para la economía naranja 2. Bueno, es una forma en broma de decirlo. Yo no los veo con esa vocación reformista, ¿no? A ver, nos han soltado la reforma pensional. El presidente lleva 2 años diciéndonos qué no va a hacer en la reforma pensional. ¿Tiene alguna idea de qué es una reforma laboral distinto que tiene que ser concertada, donde es imposible concertarla, que es en el esquema tripartito de la OIT?
¿Hay alguna idea que hayan promovido que permita vislumbrar una intención de cambio? Yo no la he visto. Yo si le pudiera hablar al presidente, le diría, presidente, atrévase. Atrévase, por ejemplo, creo que eso lo escribió en mi columna de mañana, que ya Sebas la vio. Atrévase a esto, Pilar y Cristina. Atrévase a abolir los paraísos fiscales y a sustituirlos por impuestos generales. Me quedo ahí porque el tiempo se agotó. Muchas gracias, doctor Botero. María del Pilar. No, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen Cristina y Jorge Humberto. Digamos, yo creo que esta es una oportunidad única para implementar, digamos, reformas que realmente generen un cambio estructural, consiguiendo lo que hemos yo creo que en épocas de crisis uno podría pensar que de pronto llegar a consensos como sociedad podría ser más fácil para poder salir todos juntos de algo. Pero nuevamente, siguiendo un poco lo que acaban de decir, yo no veo, o sea, por la manera como el gobierno está reaccionando, uno no ve que realmente esa sea la posición del gobierno ni que el gobierno se esté preparando para eso. Entonces, aunque yo sí veo que es una oportunidad importante para impulsar una cantidad de reformas, por ejemplo, una reforma laboral importantísimo, el gobierno no está parado en ese punto. O por lo menos no está listo para dar la pelea y lo que ha mostrado es que no la quiere dar tampoco. Entonces, por un lado, y para concluir, vemos lo que menciona Cristina de la necesidad imperativa de implementar estas reformas, sobre todo por pues, la tragedia de desempleo y por lo que se va a tardar en recuperar el desempleo en Colombia, el recuperar el empleo, y vemos por parte de Jorge Humberto y María del Pilar cierto escepticismo, para utilizar una palabra adecuada, frente a las posibilidades políticas de reformas estructurales que puedan en los próximos años cambiar la situación de desempleo. Yo, desafortunadamente, no tenemos más tiempo, nada me gustaría más que quedarme aquí conversando con ustedes. Quiero agradecerles a los tres por este tiempo que tuvieron y la generosidad para compartir sus ideas. Muchas gracias por este debate, y también quiero agradecer a los asistentes al debate y a todos los miembros de Al Centro por esta discusión. Sebastián, muchísimas gracias. Cristina, Jorge Humberto, un placer. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, María del Pilar. Gracias, Jorge Humberto y Cristina. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer. Que estén muy bien igualmente. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.